Bueno, vamos comenzando con este encuentro. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas en un nuevo encuentro de este ciclo que nos encuentra los jueves para pensar la gestión PYME. Hoy vamos a hablar de compras, vamos a hablar con dos especialistas que tienen el mismo nombre, José de Lorensis y José Serra, ambos de la ciudad de Buenos Aires. Ellos hoy nos van a contar cómo transformar nuestra área de compras de un modo estratégico, de un modo que genere valor para nuestras empresas. Sin más preámbulo, paso a presentarlos, paso a que los conozcan un poquito más. Vamos a ver y conocer la ponencia de José de Lorensis, que él es ingeniero industrial, es consultor en abastecimiento estratégico. Cuando empiece su ponencia, en el chat les vamos a pasar toda su mini bio más completa y también sus datos de contacto. Y también nos va a acompañar José Serra, que él es licenciado en Administración, es consultor en Desarrollo Organizacional, entre otras cosas, y también cuando sea su turno vamos a conocer un poquito más y también sus datos para que puedan contactarlo en caso de que algo de lo que ellos les comenten les resuene y les resulte interesante también para aplicar en sus empresas. Así que muchas gracias a ambos por acompañarnos y entonces le vamos a dar la posta a José de Lorensis. ¿Me escuchás, José? Gracias, Victoria. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ante todo, muchas gracias por la invitación del Ministerio de Desarrollo Productivo para contar nuestra experiencia en compras. Vamos a tener una hora más o menos de charla y de intercambio de nuestra experiencia, donde reconocemos al área de compras como un área estratégica y vamos a hablar principalmente de la importancia de la metodología y los conceptos del modelo de abastecimiento estratégico. Paso a compartir pantalla. Ustedes me dicen si se ve bien. Ahí estamos. Se ve, José, gracias. Sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, mi nombre es José de Lorensis, tengo 48 años, hace más de 20 años vengo trabajando en modelo de abastecimiento estratégico, transformando las áreas de compra de áreas administrativas a estratégicas. Y después de estos 20 años seguimos encontrando, no solamente en estas grandes empresas, sino también en las pymes, una gran oportunidad de considerar las compras como un factor importante dentro de la empresa y que pueda generar impacto y valor y aportar a la rentabilidad, cosa que en la mayoría de las empresas que encontramos esto no sucede. Y lo que les queremos presentar en el día de hoy es el modelo de abastecimiento estratégico, un modelo y una metodología conocida, impulsa al perfil de compras, a la función de compras, hacia una función no meramente transaccional, que es lo que ocurre normalmente, sino a que realmente aporte valor en cada uno de los pesos que gasta o invierte la compañía. Nos gusta mucho empezar de representar Puede ser, José, que estés un poquito frisado, nos cuesta en escucharte a muchos. veces. Sí, la última parte, José, no se escuchó. Bueno, debe haber un problema de conexión de mi compañero. Sí, creo que debe haber un temita de conexión. Bueno, él lo acabamos de perder, sí, lo acabamos de perder, ahora lo buscamos entonces para que se vuelva a conectar. Ahí
Ahí veo que hay algunas preguntas en el chat. Sí, nosotros después de este encuentro lo que hacemos es pasarles un resumen y también las presentaciones, así que por eso no se preocupen. También les pasamos la grabación del encuentro con posterioridad al mismo, así que también no hay problema con eso. Y bueno, la idea es que cuando podamos retomar con el encuentro puedan hacer sus preguntas en el chat por escrito, yo las puedo ir compilando y al final del encuentro las puedo compartir con los expositores. Así las vamos resolviendo. Mientras esperamos a José, que ahí lo estoy viendo que se está conectando y ya mismo le voy a dar coanfitrión. Creo, José, que ya tenés coanfitrión, así que te podés desmutear y te podemos volver a escuchar. José de Lorensis, ¿me escuchás? Sí, estoy de vuelta. Te vemos de vuelta, sí, y te escuchamos. Así que espero Bien, que... compartiendo la pantalla ya. Bueno, Sí, disculpen, se todo... cayó la conexión, por tengo una alternativa y eso es el perfil de lo que vemos habitualmente en un área o en una función de compras con excesiva carga administrativa, con escasa capacitación específica en el área de compra, no quiere decir que no sean profesionales, pero muchas veces no encontramos que se hayan capacitado en alguna metodología y de área. Poca planificación, más bien una gestión activa, un área muy valorizada, nada, con mucho Perdón, control. perdón, ¿Sí? José, se corta un poquito y ahí es verdad lo que nos dice un usuario que recomienda que te saques tu video, tal vez eso favorece tu conexión. Ahí. Hola, hola. Te escuchamos un poquito mejor. Bien. Me van avisando, por favor, porque yo Ahí avanzo se con la escucha mucho presentación. mejor. Le agradecemos al usuario que lo recomendó porque sí se te escucha mucho mejor. Bien, excelente. Les decía, un área valorizada. eh, Muchas veces el área de compras tiene un excesivo control, maneja una gran cantidad de número de proveedores, tiene visión parcial del gasto, esto quiere decir muchas veces compra sin saber el impacto relativo que puede tener desde el área de compras o de la función que ejerce, un insuficiente conocimiento de mercado, muchas veces conoce algunos mercados, pero son los mercados, los proveedores tradicionales, los históricos, no conoce más allá de proveedores regionales, nacionales e internacionales. Y finalmente, muchas veces las áreas de compra tienen insuficiente cantidad de recursos humanos, cantidad de infraestructura, de tecnología, de software que facilite la gestión de este comprador. Y esto hace que el perfil del comprador sea algo similar a este. Tenemos un ejercicio para proponerles, para que se acomode con la presentación y la conexión, que es una votación por Mentimeter. Les vamos a compartir un link, no sé si lo pueden ir viendo en el chat, donde les consultamos dónde ustedes se ven reflejados en alguno de estos o en todos estas características del comprador, para ver, de compartir un poco la experiencia nuestra con la de ustedes. No sé si José ya lo pudimos compartir en el chat. Si cliquean ahí van a tener la posibilidad de votar. Ya está puesto, José. Excelente. Entonces esperamos un minutito, algunos, para ver un poco el resultado de la votación y compartimos un poco la experiencia, a ver cómo ustedes se ven al área de compras o cómo se ven en su función diaria como compradores. Ya tengo 7 votos, esperamos unos 10 votos por lo menos para compartir un poco la experiencia y seguir con la presentación. 8, alguno más, 9. A ver si coincidimos un poco en alguna de estas características. 13, buenísimo, esperamos un ratito más, así dejamos un minutito de votación. Y acá comparto un poco lo que vienen diciendo ustedes, ¿no? Y que comparten un poco
este perfil del área de compras o del comprador, donde se destaca, y esto ocurre muchas veces que hacemos este tipo de presentación, se destaca la poca planificación y gestión reactiva. Muchas veces el comprador lo único que está haciendo es apagar incendios y no tiene un momento para quedarse y pensar en cómo planificar mejor las compras y realizar mejor su función. En este caso apareció el tema de la escasa capacitación específica en compras, y hay mucho contenido para transferirles. Y esto de la excesiva carga administrativa, que es algo que marca esta característica de un área administrativa y operativa y no estratégica, ¿no? Que está sumida en tareas operativas que le impiden progresar y avanzar en funciones que agreguen valor a la empresa. Bueno, les agradezco la participación, después les podemos compartir un poco el resultado, pero este es un reflejo un poco de la experiencia nuestra, de cómo se ven ustedes como compradores. Vuelvo a la presentación. Ahora bien, dicho esto, la segunda pregunta o reflexión que les queremos acercar es: ¿cuánto puede aportar un punto de utilidad y de competitividad en las empresas en un mercado tan complejo? ¿Cuántas estrategias de promoción y venta ustedes visualizan en el día a día de la empresa para que pueda crecer y desarrollarse? ¿Y cuántas estrategias en compra ustedes reconocen que se están implementando en sus empresas? Esta reflexión muchas veces, cuando es presencial, en la primera consulta hay muchas manos levantadas, contando la cantidad de acciones de marketing digital, de fuerza de venta, de nuevas campañas comerciales para hacer crecer a la empresa y ganar algún punto, alguna compra al mercado. Pero cuando preguntamos manos levantadas, y la reflexión que queremos compartir con ustedes es que una acción en ventas tiene un cierto o un porcentaje de impacto en el cuadro de resultados, mientras que cualquier ahorro que se genera en compras se aplica directamente al cuadro de resultados y aumenta la utilidad de la empresa de manera directamente proporcional. Y esto es algo que hay que reconocer, porque si lo reconocemos y vemos que no estamos teniendo estrategias en compras, es una gran oportunidad para empezar a focalizar y empezar a definir acciones que me permitan no solo cambiar el perfil administrativo, operativo a estratégico, sino realmente generar impacto en un mercado y en una situación actual bastante compleja para crecer en ventas. Por eso la charla del día de hoy. El desafío con esta metodología de abastecimiento estratégico es transformar el área de compras de un área operativa a un área de estrategia a partir del modelo de abastecimiento estratégico. Y como tenemos mucha experiencia y mucho contenido para trasladarles, nos vamos a concentrar en dos cuestiones. Lo que esperamos de esta charla, que de poco tiempo, para tanto contenido, es que ustedes puedan retener principalmente los 5 conceptos básicos y esenciales de la metodología de abastecimiento estratégico y cuáles son los 4 planes de mejora que tienen que plantearse y desarrollar para transformar el área de compras en un área estratégica. Empiezo principalmente por los 5 conceptos y empezamos con el primero. El primer concepto que queremos trasladarle, y espero que lo puedan incorporar, es la importancia de cuestionar la necesidad como estrategia en compras. Siendo comprador o siendo gerente de compras, uno tiene 3 tipos de estrategias para implementar en el área, las cuales son muy diferentes en cuanto a su impacto. En primer lugar, un gerente de compras puede tener una estrategia centralizada en la eficiencia administrativa, en reducir la carga administrativa, automatizarla y ser eficiente a lo largo de todo el proceso de compras. Y esto, por lo general, que nosotros hemos participado y es una estrategia válida y recomendada en el área de compras, tiene un impacto relativamente bajo frente a otro tipo de estrategias. La segunda posibilidad de estrategia que se puede implementar en un área de compras es
una estrategia focalizada en la negociación, en entender qué otros proveedores tengo como alternativa y focalizar con estrategias de negociación para la reducción de costos. Y esto es una típica estrategia que se tiene en el área de compras, por eso muchas veces los cursos y la formación se centran en este tipo de estrategia, con el direccionamiento exclusivamente para negociar y bajar costos y encontrar mejores alternativas de precios en el mercado. El primer concepto que les queremos trasladar en la metodología de abastecimiento estratégico es que la estrategia recomendada de mayor impacto y de alto impacto en las empresas se centra en el cuestionamiento de la necesidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el comprador debe tomarse el tiempo necesario y focalizar su acción principalmente en cuestionar y revisar qué es lo que se está comprando, si se está comprando correctamente y si realmente el proveedor, la cantidad y la necesidad de compra se justifica en el momento y en la situación actual de la empresa. Cuando el comprador no trabaja transaccionalmente, esto quiere decir recibe lo que le están solicitando y sale a negociar al mercado automáticamente, y se detiene y cuestiona y se junta con el usuario para revisar si esa necesidad de compra es realmente sustentable y coherente y no hay alguna otra alternativa de abastecimiento, las oportunidades de compra o de ahorro se maximizan en la empresa. Y esto lo hemos podido demostrar en múltiples proyectos donde el foco no solamente ha estado en la eficiencia administrativa y en la negociación, sino principalmente en detenernos todo el tiempo posible para revisar si lo que se está comprando es realmente necesario comprar o hay alguna alternativa de solución para la empresa o alguna solución en el mercado. Primer concepto principal de la metodología, cuestionar la necesidad ante todo. El segundo concepto habla de la necesidad de analizar la totalidad del gasto, lo cual entrega un doble valor. El primer valor o el primer aporte es poder planificar el gasto según las diferentes categorías de gasto que componen el gasto total de la empresa. Yo no puedo definir una estrategia de transformación sin reconocer cuáles son las categorías de gasto que tiene mi empresa y poder ordenarlas en un análisis 80-20, definiendo cuáles son las categorías estratégicas, no estratégicas, y dentro de las no estratégicas cuáles son las de la cola del gasto y cuáles son las que pueden tener algún impacto representativo en mis compras. Reconociendo las categorías de gasto de la totalidad de la empresa, esto me va a permitir aplicar técnicas diversas porque no es posible aplicar técnicas similares en cada una de las categorías que son totalmente diferentes. Para eso, lo que necesitamos es caracterizar cada uno de estos segmentos de categorías según cantidad de proveedores, complejidad del mercado, qué carga administrativa tengo, y así entender el perfil de cada una de estas categorías y adoptar técnicas y estrategias totalmente diversas unas de otras. No puedo tener el mismo proceso de compra, no puedo tener el mismo tipo de negociación, no puedo tener la misma estrategia cuando hablo de una materia prima o cuando hablo de un insumo de librería o de packaging o de insumo de limpieza. Son categorías totalmente diferentes que requieren su análisis diferencial y su técnica y aplicación diferente. Con lo cual, el segundo concepto es, antes de avanzar en la estrategia de compra, analizar la totalidad del gasto y planificar estratégicamente cuáles van a ser mis técnicas, categoría por categoría. Avanzo al tercer concepto del modelo de abastecimiento, que se centra en la suma de competencias. Muchas veces nos preguntan, bueno, ¿cuál es el perfil de comprador que nosotros recomendamos para el área de compras? Desde ya, un comprador tiene que tener conocimientos técnicos, algún conocimiento y manejo de los procesos de compra desde el inicio hasta el final del proceso para poder gestionarlo eficientemente. Debe tener conocimiento de mercado y debe tener algún perfil de
de características de manejo de equipos y relaciones interpersonales, pero principalmente lo que considera este concepto es que no es suficiente solamente la competencia del comprador y es posible maximizarla a partir de la suma de competencias con 3 actores principales. El primer actor principal que suma y potencia las competencias del comprador es el usuario interno. En el caso del usuario interno es el que conoce realmente la necesidad, cómo aplica una solución, un producto o un servicio en su área, y es necesario que el comprador salga de su posición y de su área de compra y tenga planificadas reuniones y visitas al área de trabajo del usuario interno que está requiriendo la compra, para entender realmente cuál es su necesidad, cuál es su inquietud, cuáles son las oportunidades que ven y sume competencias trabajando en equipo con el usuario interno. Primer actor que se recomienda en este concepto es disponer del tiempo para sumar competencia y armar equipo con el usuario interno de la empresa según el producto o servicio que está requiriendo. El segundo actor que suma competencias para el comprador, sin dudas, es el mundo proveedor. Si yo tengo la capacidad de ir al mercado proveedor, no a un proveedor, sino al mercado proveedor, con la necesidad, sin tener que, la necesidad de especificarla y resolverla, simplemente presentar mi necesidad de compra y presentarle cuáles son las alternativas que puede aportar el proveedor, sin duda que el proveedor tiene el conocimiento de las últimas técnicas, materiales, innovaciones que tiene el mercado para ofrecerme, y es necesario que el comprador disponga de ese tiempo y de esa orientación para ir a visitar a los proveedores, conocer su tecnología y conocer todas las alternativas que ofrece actualmente en el mercado, lo cual va evolucionando año tras año. Finalmente, el tercer actor que aporta mucha competencia al proveedor, al comprador, es el colega, otros compradores de otras áreas o de otros sectores que sin duda pueden compartir experiencias, información de mercado, antecedentes, metodología, que van a maximizar la capacidad de este comprador. Lo que queremos transmitirles a ustedes es que no es suficiente las competencias y la capacitación que puede tener un comprador de forma individual, sino que es necesario que el comprador disponga de tiempo y planifique estas acciones para maximizar sus capacidades como comprador o abastecedor de la empresa. Sumar competencias con el usuario interno, con el mundo proveedor, y hacer benchmarking, compartir experiencias con otros compradores del mismo sector o sectores diversos. En definitiva, si yo dejo comprar solo al usuario, por lo general, este usuario va a cumplir con las necesidades y va a satisfacer la necesidad de compra, pero por lo general puede ser que esté comprando a un precio muy elevado. Si el comprador compra solo, por lo general puede ser que compre muy eficientemente, un buen precio, pero está el riesgo de estar comprando por debajo de la necesidad de compra. Siempre la unión y la suma de competencias otorga la mejor o la posición más ventajosa para la empresa, que es la que recomienda este tercer concepto. Primer concepto, revisar las necesidades. Segundo concepto, analizar el gasto. Tercer concepto muy importante es potenciar la función del comprador sumando competencias con estos 3 actores. El cuarto concepto hace central y hace viable que los primeros 3 conceptos se puedan implementar. Los primeros 3 conceptos son bien de transformación estratégica, y este cuarto habla de que si mi tiempo lo tengo principalmente y casi agotado en tareas administrativas, difícilmente tenga tiempo para implementar alguna actividad referenciada a los primeros 3 conceptos que les comenté. Por lo cual no es posible avanzar en una transformación de compras de operativa a estratégica si este cuarto concepto no lo tengo planificado y definido con acciones y tareas bien específicas para reducir mi carga administrativa y de esa forma liberar espacio para empezar a tener actividades que realmente agreguen valor, que son las que hemos tratado de orientar en los primeros 3 conceptos.
la empresa debe tener, o el comprador, o la función del comprador, debe tener un plan de eficiencia administrativa, porque si no, no es posible disponer del tiempo para actividades estratégicas. Y finalmente, el quinto concepto intenta referenciar o explicar la diferencia entre el ciclo de abastecimiento y el ciclo de compras. Si ustedes visualizan estos dos ciclos, que coincidentemente tienen 6 etapas, son dos ciclos totalmente diferentes que depende del tamaño de la empresa. Puede ser que una función del área de compra se dedique más a comprar y otra a abastecer, pero por lo general en la pyme esta función está entremezclada y es importante poder diferenciar en qué momento estoy agregando valor y en qué momento estoy manteniendo el valor. En el proceso de abastecimiento, que es, bueno, el usuario me pide algún requerimiento y salgo a cotizar y consigo precios y defino una orden de compra y le confirmo al comprador el precio y las condiciones y establezco un acuerdo con ese proveedor y finalmente este proveedor me abastece y se cierra el pago de la factura y ahí se cierra el ciclo de abastecimiento. Es un ciclo que requiere eficiencia. Yo en todo este ciclo necesito ser lo más eficiente posible para que el abastecimiento se cumpla en tiempo y forma. Por otro lado, está el ciclo de compras, que es totalmente diferente, que está entremezclado en el día a día y en las funciones, pero es importante este concepto. Lo que entrega es una diferenciación en qué momento estoy agregando valor, que este proceso habla de una etapa de revisión de la necesidad, todo el tiempo posible que tenga en cuestionar lo que se está comprando hasta ver si es posible hasta reemplazarlo o eliminarlo. Una vez que cuestiono y reviso la necesidad, entender ampliamente el mercado proveedor, y una vez que entiendo cuáles son las posibles alternativas que me presenta el mercado, recién ahí especificar mi estrategia de compra, pasar a una etapa de negociación, una etapa de acuerdo y una etapa de gestión del contrato para monitorearlo y hacer que se respete. En este proceso, es un proceso de mejora continua, cíclico, que hay que reconocer que en las primeras 2 etapas es donde se agrega valor. Si yo no cambio la forma transaccional en cómo se viene manejando el comprador o la empresa, realmente lo que voy a hacer es mantener el valor y por aquí conseguir algún punto más en la etapa de negociación. Por eso recomendamos que en estas 2 primeras etapas haya el mayor detenimiento posible, porque es donde se genera un valor de impacto que hace que el área de compras empiece a ser reconocida como un área que genera cambios e innovación en la empresa, y después el resto del proceso, desde ya que si yo tengo alguna ineficiencia, pierdo el valor que conseguí en las primeras 2 etapas. Último concepto, el foco en el proceso de compras, y dentro del proceso de compras en estas 2 primeras etapas, cuestionar la necesidad y entender y analizar ampliamente el mercado proveedor. Así completo los primeros 5 conceptos, que son los que en definitiva rigen la transformación del área de compras. Si el comprador o la función del comprador no incorpora estos 5 conceptos, seguramente la metodología que pueda implementar o las herramientas disponibles en el mercado no están guiadas con bases que son fundamentales para transformar el área de compras. Dicho esto, pasamos a comentarles cuáles son los planes de mejora que un comprador o un gerente de compra o una empresa pyme debe tener considerado para empezar a caminar este proceso de transformación, que no es un proyecto, es un proceso que seguramente tome varios años, y uno debe tener la capacidad de planificar estratégicamente dónde avanzar y cómo. En primer lugar, les voy a hablar del plan de mejora en la gestión. No sé cuántos reconocen, pero en el área de compras existen las 7 dimensiones o las 7 buenas prácticas del área de compra, que están detalladas acá en el margen izquierdo, y es necesario por cada una de estas dimensiones cuestionarse cómo está funcionando mi área de compras frente a las buenas prácticas. En primer lugar, en la dimensión 1, entender cuál es la estrategia de compra y entender si el área de compras reconoce cuál es la estrategia de la compañía y si ambas estrategias están alineadas y están trabajando en forma conjunta. Muchas veces el área de compra, al ser administrativa operativa, trabaja sin una orientación, mucho menos
alineada con la estrategia de la compañía. En segundo lugar, la importancia de tener un alineamiento organizacional. Si yo considero que compras me puede aportar algún punto de utilidad y valor en la compañía, no puede ser que el área de compras no tenga capacidad de decisión, no puede ser que el área de compras no tenga visibilidad del gasto, y no puede hacer que esta área de compras o la función del comprador no sea de alguna forma reconocida jerárquicamente, con lo cual hay que revisar cómo está posicionada el área de compras dentro de la organización para poder darle chance de que participe en decisiones trascendentales en la empresa. En tercer lugar, la tercera dimensión habla del modelo de abastecimiento estratégico, y acá hay mucho para conversar, que son cuáles son las técnicas que yo aplico según la categoría de gasto que estoy gestionando. ¿Qué capacitación tengo para aplicar estas técnicas? ¿Qué metodología reconozco y utilizo? ¿Y cuál es el avance progresivo que tengo en la gestión del gasto? La cuarta dimensión, ¿cuál es mi gestión con el mundo proveedor actual? ¿Qué análisis de jerarquía y de participación tengo con los proveedores actuales? ¿Qué planes de desarrollo tengo con ellos mismos? ¿Qué planes de control y medición y planes de mejora continua planteo con proveedores actuales? ¿Qué análisis de mercado hago para incorporar nuevos proveedores? Etcétera, etcétera. Son actividades que en muchos casos uno no tiene planificado y es necesario incorporarlas dentro de la metodología de compras. La quinta dimensión, ¿cómo es la gestión de los procesos? Si mis procesos son meramente operativos y administrativos, con muchos papeles, muy burocrático, o los voy transformando a procesos ágiles, procesos dinámicos, automatizados, sustentables, transparentes, que me facilitan la gestión del comprador, me sacan tiempo operativo y me liberan tiempo para actividades estratégicas. ¿Cómo es la gestión del desempeño? Es la sexta dimensión. Si realmente tengo objetivos de mejora, tengo establecidos indicadores de gestión y tengo reportes que me permiten analizar cuánto estoy avanzando en este plan de mejora para transformar el área y poder corregir desvíos y seguir adelante con mi plan de mejora en el área de compras. Y finalmente, ¿cómo gestiona la información? Hay tanta información en la empresa y tanta tecnología que me permitiría tener esa información para la toma de decisiones estratégicas, que yo la debería tener ya a esta altura, año 2021, con tecnologías realmente muy potentes para entregarme la información en la palma de la mano y tomar decisiones todos los días. Bueno, ¿cómo gestiono esta información que está disparándose en la empresa y cuál es mi plan de acción y de estrategia sobre esta información? Debo tener un plan de mejora en el área que contemple cada una de estas 7 dimensiones. El segundo plan que un área de compras debe tener considerado para su transformación, sin duda que es un plan de ahorros. Si es un área de compras y no contempla un plan de ahorros, no tiene un norte, digamos, y no está aportando valor donde centralmente está establecida su función. Y para esto es necesario utilizar algunas herramientas. La primera, que ya comentamos en el segundo concepto, es analizar la totalidad del gasto, segmentar por categorías y tener una orientación de técnicas diversas según las categorías que yo estoy considerando. Para ese análisis existe la matriz de Krafft, que no nos vamos a detener aquí, pero principalmente lo que te permite la matriz en un eje que en la vertical es qué impacto tiene la categoría en la empresa, y en la horizontal cuál es la complejidad del mercado, permite ubicar cada categoría de gasto dentro de estos 4 cuadrantes y reconocer que tengo categorías que son cuello de botella y que tengo que medir el riesgo, que tengo categorías que son no críticas y realmente ahí tendría que tener una orientación casi de hasta tercerización de esa gestión del gasto, porque realmente no aporta valor ni es crítico en la empresa. ¿Cuáles son las estratégicas a las cuales yo debo considerar el mayor tiempo y el mayor entendimiento y especializarme en la gestión de estas categorías para aportar valor y desarrollo para la empresa? Y aquellas categorías que son de apalancamiento, que por lo general presentan altas oportunidades. Esto es un ejercicio que permite no solo entender cuáles son las categorías de gasto, sino finalmente establecer estas técnicas diversas que, si caen sobre el cuadrante
izquierdo, digamos, de la matriz de Kraslik, seguramente utilice técnicas de compra de mayor fuerza, ¿no? Juntando poder de compra y yendo al mercado con alguna posición que me permita conseguir algún resultado de manera ventajosa gracias al poder de compra que yo tengo a partir del análisis preliminar. Ahora, si las categorías caen sobre el cuadrante derecho, las posibilidades se reducen, con lo cual la exigencia y las técnicas que hay que aplicar en este tipo de categorías son mucho más de inteligencia, de alianza, de innovación, porque seguramente si voy con técnicas de fuerza, estrategia y negociación, no encuentre realmente resultados tangibles para la empresa. Finalmente, después de hacer todo este análisis, lo que se sugiere es hacer un análisis de impacto y factibilidad de implementación, listando estas categorías, las categorías del gasto en esta matriz, lo que me va a permitir definir por dónde empezar. Con lo cual el plan de acción, el plan de ahorro que sugerimos es tener un plan de acción bien analizado, segmentado por categorías y a la hora de avanzar generar olas de trabajo que me permitan focalizar mi análisis y mi aplicación de la metodología de abastecimiento estratégico en pocas categorías que sean conducentes para la transformación. ¿Qué quiere decir conducentes? Y tal vez muchas veces cuando uno analiza por dónde empezar, por ahí empezaría por las categorías de mayor peso y mayor representación en la compañía, pero no siempre son las que me aportan valor e impacto en la rentabilidad, con lo cual muchas veces se empiezan por categorías de una complejidad mediana, de un ahorro un poco más alto, y eso es lo que me permite aprender la metodología y avanzar en el proceso de transformación hacia categorías un poco más complejas. Y finalmente, el tercer plan, que les voy a comentar yo y ya le paso la presentación a José, es el plan de eficiencia administrativa. Como vimos en el cuarto concepto, si yo no transformo mi área de compras en un área que sea ágil y dinámica y automatice los procesos y elimine el tiempo improductivo, realmente no voy a poder avanzar en la transformación estratégica. Y acá les voy a presentar un mapa donde trata de reflejar el proceso de compra mirado desde la visión de las soluciones tecnológicas que hoy existen en el mercado. Antes de entender y ver cuál es toda la oferta que tengo en el mercado proveedor de soluciones tecnológicas para transformar mi función o el proceso de compras, es muy importante entender dónde está el cuello de botella, porque tal vez no sea necesario transformar todo el proceso y automatizarlo, sino empezar a transformar alguna cuestión que sea central y que me otorgue la mayor liberación de espacio y tiempo y me saque esos cuellos de botella que tienen los procesos de compra. Entonces, en la primera etapa, en el análisis de información, existen todo lo que son los sistemas de Data Analysis o Business Intelligence, que lo que me permiten es definir la estrategia de compra. Y esos son, si hoy no tengo la disponibilidad de la información para definir la estrategia, hoy existen soluciones tecnológicas que me facilitan al máximo la gestión de la información para la toma de decisiones. Como segundo segmento está toda la etapa de la relación con el proveedor, el entendimiento de la necesidad, la cantidad que se necesita, la gestión por categorías, y ahí existen diversos sistemas centrados en Strategic Sourcing, que es abastecimiento estratégico, todo lo que es Planning y Supply Chain, todo lo que es Vendor Management, que son sistemas centralizados en este proceso o en esta etapa del proceso de compras, que me podrían facilitar o resolver alguna cuestión que yo priorice en esta etapa o en este momento del proceso de compra. En el centro del proceso está todo lo que es el marketplace, el e-procurement, las subastas. Existe una diversidad de soluciones tecnológicas para que, definida cuál es la requisición, yo pueda interactuar de manera ágil y amplia en el mercado para conseguir oportunidades de compra y buen precio. Y existen múltiples plataformas o marketplace para trabajar y facilitar la gestión del comprador. Como cuarta etapa está toda la relación con el proveedor, el alta y baja y modificación del proveedor, la gestión de todos los documentos, el remito, la factura, la gestión de pago, la situación de pago, en qué momento el proveedor va a cerrar el abastecimiento y en qué momento la empresa resuelve la etapa de pago, y toda esta comunicación que hoy por lo general
se hace de manera administrativa y artesanal, los sistemas permiten que toda esta etapa se resuelva ágilmente. Y finalmente, toda la etapa de análisis de resultados, que existen sistemas específicos para el manejo de savings o manejo de indicadores de gestión de manera automatizada, de modo que una tarea tan importante que es poder medir la performance y el resultado de compras no sea una carga administrativa, sino que se resuelva con herramientas de gestión hoy disponibles en el mercado. La transformación digital en compras es necesaria y hoy existen diversas, cada vez más soluciones a disposición de las áreas de compra para que puedan transformarse. Finalmente, les menciono algunas soluciones que integran toda la etapa de compras hasta el contrato, algunas otras soluciones que parten desde el abastecimiento, desde que el proveedor entrega, hasta la solución del pago, o soluciones Source to Pay, que resuelven todo el proceso completo y lo automatizan integralmente. Por último, algunas soluciones que tercerizan la gestión de compras y finalmente todo lo que es el mundo de la robotización, la inteligencia artificial, blockchain, Internet de las cosas, chatbot, que hacen que la posibilidad de sistematizar y automatizar el área se haga de manera prácticamente automática, sin casi la participación del comprador, liberándolo prácticamente al 100%. Lo que les quiero mostrar en este mapa es que hoy la tecnología ha llegado, y sobre todo en estos últimos 2 años, se ha profundizado para darle solución a esta carga administrativa que naturalmente tiene el área de compras, y es necesario no solamente entender la oferta, sino principalmente entender cuál es el punto más importante que yo quiero resolver, si es que no tengo la capacidad de resolver y automatizar todo el proceso. Esto es todo un análisis importante que hay que hacer para no incorporar herramientas que sean demasiado grandes para una problemática muy chica, o tomar una solución muy chica para una problemática que es bastante más amplia. Hasta aquí el tercer plan de acción que nosotros sugerimos y ayudamos para que las áreas de compra se transformen y realmente empiecen a ser estratégicas, pero afortunadamente no consideramos que todo sea contenido, información y capacitación, sino que entendemos que hay un área blanda, que para eso está mi compañero José Serra, que les va a hablar del cuarto plan de acción que necesitamos y sugerimos que puedan incorporar. José, te paso la presentación. Muchas gracias, José. Buenos días a todos. Sí, como dice José, en todo este recorrido que podríamos decir más bien técnico del enfoque, que es el recorrido que uno principalmente imaginaría con un tema como compra o abastecimiento estratégico, aparece alguna cuestión adicional que tiene que ver, como decía José, en un área blanda, que lo llamamos plan de carrera, le pueden dar otro nombre, es indistinto, pero tiene que ver con esta dimensión adicional a lo que sería técnico. La primera pregunta que nos deberíamos hacer con este tema es ¿cómo jugamos el partido? Por decirlo de alguna forma, ¿sí? O sea, tenemos una cancha, tenemos reglas, tenemos técnicas, todo el despliegue en profundidad que hizo José estaba fuertemente centrado en esto, ¿no? En el partido y las reglas del partido y los recursos que hay. Pero bueno, el objetivo que tenemos en este tema, como en cualquier otro, es hacer goles, es lograr resultados y sobre todo ganar campeonatos. Más que partidos, lograr una buena performance y buenos resultados extendidos en el tiempo, ¿sí? Y para eso, obviamente, nos concentramos en una dimensión técnica porque si no la tenemos, no se puede hablar de resultados positivos. Pero parece una dimensión humana que a veces no la vemos o no las tenemos en cuenta, o la vemos en ciertas ocasiones, pero que también hace a esta cuestión de los resultados, ¿sí? Si quieren lo podemos relacionar con cerebro y corazón, por hacer una simplificación. El tema es mucho más complejo que esto, pero para más o menos llevarlo a un terreno donde nos resulta más o menos familiar a todos, casi yo diría de sentido común, ¿sí? Y hay tendencias que se aceleran. Esto es importante de verlo porque uno puede decir, bueno, pero ¿por qué si históricamente yo manejo, estoy involucrado en un tema de compras o abastecimiento con otros temas más de la gestión y normalmente no ha sido necesario para tener éxito tener en cuenta esto? Pero bueno, la verdad que hoy la situación actual es muy distinta de hace 5 o 10 años atrás.
o muchos más años si nos remontamos hacia atrás, digamos, ¿no? Hoy no podemos no hablar o tener en cuenta la transformación digital, temas como agilidad, gestión del cambio. En realidad hay un montón de temas que hoy están en la agenda y que hace 5 o 10 años atrás los conocíamos, o algunos ni los conocíamos, y no eran demasiado importantes, ¿no? Y podemos extender esto inclusive a herramientas o conceptos tecnológicos que José mencionó sobre el final, especialmente varios de estos. Bueno, pero toda esta cuestión que, como lo estamos viendo, todos estos términos hoy, no podemos ignorarlos. Podemos decir, bueno, son términos o conceptos fuertemente técnicos. Y ahí nos equivocamos, porque la realidad demuestra que la efectiva implementación o incorporación de estos conceptos, de estas herramientas, tiene que ver en gran medida con cuestiones que están en la dimensión, si quieren, humana, emocional o en áreas blandas, ¿sí? Todo lo que es la proyección de este tipo de cuestiones, todo lo que es abastecimiento estratégico, son cuestiones clave, está fuertemente condicionado por la dimensión humana. Por eso les resultará familiar que desde hace muchos años y cada vez más se habla del famoso change management o gestión del cambio o transformación. Yo mismo he estado la mayor parte de mi vida en la gestión dentro de las organizaciones y en áreas duras, en gestiones técnicas, no en gestiones blandas, digamos, y esto lo he vivido desde hace 45 años, que es cuando yo comencé a interactuar con organizaciones de todo tipo, mucho en pymes, organizaciones grandes, multinacionales, en el Estado, y esta tendencia es cada vez más creciente y cada vez más evidente, ¿no? Y cada vez pasa más por cómo gestionamos desde lo humano estas cuestiones. Lo llamamos plan de carrera, podríamos darle otro nombre, en realidad tiene que ver, bueno, también yo a nivel individual, cómo estoy proyectándome, inclusive más allá de la gestión de compras o de la gestión que yo hago, cómo estoy proyectándome hacia el futuro en esta dimensión humana. O sea, a través de los años el impacto de esta dimensión sobre los resultados de la gestión y sobre el desarrollo de la carrera profesional, lo que me pasa a mí como persona, profesionalmente hacia el futuro, cada vez se ha ido incrementando más y más. Esto se acelera. La pandemia el año pasado fue un elemento que aceleró este proceso. No generó cosas nuevas, aceleró los cambios que ya estaban transitándose, ¿sí? Lo que está pasando iba a pasar, nada más que en vez de pasar de acá 5, 10 años o 15, está pasando ahora. Pero de alguna forma también es un llamado de atención cómo nos estamos preparando para incorporar esta dimensión, esta complejidad creciente, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que cada vez más la efectividad de la gestión y lo que es el desarrollo profesional depende de conocer cuáles son estos puntos clave que hay que activar y sobre todo entender la naturaleza de esta dimensión. Es como un rompecabezas que hay que integrar. Vamos a tratar ahora en un par de minutos de aportar algo en esto. El tema, por supuesto, como saben, se imaginan, es muy complejo y muy profundo, pero hay una forma de simplificarlo para poder ordenar lo que es el sentido común. Y en esto yo apelo mucho a la figura del iceberg, que es muy utilizada, que es bastante gráfica, ¿no? Donde tenemos una parte visible, menor, y una parte más grande que no se ve, y podemos decir que la dimensión técnica está en esta zona visible y tiene que ver con destrezas, habilidades y conocimientos fuertemente conectados a todo lo que José de Lorenzi se explicaba. Si vamos más abajo de lo visible, ya nos metemos abajo del agua, tenemos la dimensión humana, donde aparecen las competencias blandas o competencias organizacionales, que ya nos resulta bastante familiar a todos, como comunicación, negociación, trabajo en equipo, resiliencia. Podemos bajar aún más, y ya llegamos a los rasgos personales o de perfil que cada uno de nosotros tiene, y si seguimos bajando, por supuesto, vamos a llegar a los rasgos de la personalidad ya en un componente muy genético, muy asociado a cómo somos, o cómo hemos nacido, por decirlo de alguna forma, a diferencia de lo más comportamental o visible que está en la parte superior, ¿sí? Lo que nosotros hemos visto con José de Lorenzi en muchísimas interacciones en gestión, en organizaciones de todo tipo, en pymes, en organizaciones grandes, es que es muy difícil, yo casi me animaría a decir, es imposible que haya buenos resultados concretos en la gestión de abastecimiento, de compras, ¿sí? Si trabajamos únicamente acá. Cuando aparece buenos resultados, digamos de excelencia, es porque hemos logrado bajar no solo a este nivel, que es el más común, sino un poco más acá.
hasta el perfil personal. Acá hacemos un tope, porque cuando uno ya entra en esta zona, entra en algo mucho más complejo, y por lo tanto el esfuerzo que requiere, hasta la cuestión de intimidad personal es mucho mayor. Pero hasta acá es como indispensable. De hecho, muchas personas y muchas pymes que logran una efectividad en lo que es la mejora del abastecimiento, es porque, aunque sea inconscientemente, han llegado a trabajar estos niveles, ¿sí? ¿Cuál es el perfil del gestor de compras? En realidad podemos definir 5 grandes puntos de todo lo que hemos visto con José en nuestra práctica, digamos. Hemos identificado 5 grandes puntos, ¿no? ¿Dónde pone el foco de atención? Esto tiene que ver con el perfil, que insisto, que veíamos antes, digamos. La forma de obtener la información y la forma de procesar esa información, que es algo muy personal, hasta inconsciente, pero que diferencia a una persona de otra, o cómo procedemos en cada momento, el modo funcional que tenemos y, por supuesto, el estilo de relacionamiento, donde acá, en este punto, es donde se conecta muchísimo con lo que es el estilo o la forma de negociación, que es un clásico en lo que es compra, ¿no? La cuestión de negociación. Pero el estilo de negociación o la forma de negociar no solamente tiene que ver con esto, sino también con un paquete de estos 5 elementos que se pueden medir y se pueden de alguna forma gestionar y desarrollar. El primer punto acá es básicamente estar consciente, ¿no? Porque si pensamos en un desarrollo del plan de carrera o de este tipo de dimensiones en una organización, en una pyme, en una persona, en un equipo, tenemos que partir de conocer los principios. Esto que yo estoy contándoles, estamos compartiendo, tiene que ver con entender los principios, por lo menos en la cuestión más básica, digamos, ¿no? Pero no solo eso, sino también poder comprenderlo en términos prácticos, o sea, cómo se conectan esos principios, esas cuestiones, a lo que es mi gestión concretamente en el día a día. A partir de eso, poder fijar metas que sean realistas en el corto, mediano y largo plazo. Muchos de estos cambios, ajustes, optimizaciones en este tipo de cuestiones requieren mucho tiempo, pero empezando a trabajarla se pueden empezar a ver resultados enseguida. Ejecutar y experimentar, ponerlo en práctica y, por supuesto, después observar de manera objetiva y crítica qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Mirarme o obtener feedback de otros, que es la manera más potente de poder ver qué está pasando. Y, por supuesto, este ciclo es continuo porque más que un círculo es una espiral que es ascendente en la medida en que yo pueda destinarle efectividad a esto, ¿no? Pero bueno, todo esto que les comparto evoca mucho a la persona, los individuos, quizás obviamente lo relacionan cada uno de ustedes con ustedes mismos, pero el proceso de desarrollo, si bien es personal, está inserto dentro de un marco mayor que es el equipo. El equipo puede ser las otras personas que están dentro de la misma función, la pyme, o el área, el sector, y esto por supuesto está en una dimensión mucho más grande que es la organización en sí misma. Y este mismo análisis que veíamos antes, de perfil, de estilo, de forma de funcionar, podemos hacerlo para una persona, podemos hacerlo para un equipo, en donde uno como persona se adapta al equipo, está influenciado e influencia al equipo, y lo mismo para lo que es la organización, donde ya hablamos más de cultura organizacional, ¿sí? Pero esto hace que esta dimensión sea aplicable en todos estos órdenes, por supuesto con herramientas equivalentes. Interesante para cerrar este tema tener en cuenta que, como decía recién, es una cuestión de análisis individual, pero también tener en cuenta que estamos juntos transitando un camino que es bastante extenso. Podemos ir a 2, podemos ir a muchos, pero siempre esta cuestión incluye una mirada mucho más amplia. Bueno, les vuelvo a ceder la palabra a José de Lorensis. José. ¿Estás muteado, José? Sí, ya estoy. Ahí estoy compartiendo pantalla nuevamente para ya hacer un cierre. Gracias, José. Para nosotros la parte del plan de carrera es la que también da sustento al resto de los planes. No es posible incorporar solamente contenidos. Es muy importante trabajar el perfil de la persona y empatizar ese perfil con las nuevas metodologías y los nuevos contenidos. El cuarto plan nos parece esencial. Y queremos hacer un nuevo ejercicio con el Mentimeter, a ver si nos ayudan a compartir cuál es la visión del lado de ustedes, de cuáles son los planes que ustedes priorizan y creen que son más relevantes en la transformación de compras,
Ahí seguramente en el chat se le está copiando un link Ya está. para que puedan votar. ¿Sí? Que puedan votar y ver qué opinión tenemos entre todos, porque me imagino que hay muchos compradores, muchos gerentes de compras que tienen su visión y su posición. Así que les agradezco la participación, así podemos compartir un poco la experiencia. Espero más o menos hasta 10, vamos 5, alguno más que pueda votar. Hagamos un tiempito más porque hay que valorizar cada uno de estos planes. Y así compartimos un poco la experiencia de 4 planes que para nosotros y para la metodología son esenciales para la transformación, pero previo a esto es importante incorporar los conceptos que hablamos. Vamos a ver cuál es el resultado y la valoración. Bueno, el plan de ahorros se centra la importancia en el plan de ahorros, esto es natural en un área de compras, pero fíjense que en todos los planes hay una relativa importancia que le están dando cada uno, más allá del impacto económico, ¿no? La importancia de mejorar la gestión, la importancia de trabajar con el factor humano, en lo personal, lo de grupal y en equipo, y sin duda una gran oportunidad en una era que nos presenta facilidades para transformarnos digitalmente y liberar espacio para avanzar en estas cuestiones. Muchísimas gracias por aportar la experiencia y la participación en esta encuesta. Nos parece muy bueno compartir la visión de ustedes. Hasta acá llegamos con nuestra presentación. Nos gusta mostrar esta última imagen que habla de un comprador que está agobiado y atareado y casi sin aliento para pensar que su función realmente tiene un valor y puede desarrollar su carrera profesional y personal a partir de un área que entrega muchísimo valor a la empresa, y para eso hay que recorrer un camino que es bastante largo, que presenta un montón de oportunidades, que son las que esperamos podamos haber transmitido y hayan podido incorporar algunos de estos conceptos de metodología que les sugerimos. Cerramos hasta aquí la presentación nuestra. No sé si hay alguna pregunta o consulta que quieran realizar, que hayan escrito en el chat. Sí, gracias, José. Tenemos 3 preguntas. Creo que hay 2 que podrían ir dirigidas más a José de Lorensis y una más a José Serra. Así que voy por la primera para José de Lorensis. Nos preguntan, ¿consejos sobre estrategias para encarar a proveedores monopólicos o semimonopólicos? Nos pregunta Esteban. Excelente. Bien, el plan de ahorros hablaba de entender qué categoría de gastos se está gestionando. Categorías monopólicas, estratégicas, sin duda, que aunque haga mucha fuerza de negociación e intente conseguir ventajas desde la fuerza, no voy a tener muchas alternativas, con lo cual todas las estrategias hacia proveedores monopólicos son de inteligencia. Alianzas estratégicas, analizar el costo total, hacer pool de compra de alianzas con otras empresas proveedoras, entender las posibilidades que haya en mercados internacionales, el desarrollar nuevos materiales y nuevos productos. El trabajar con un proveedor que es monopólico exige al comprador mucha más inteligencia, y para esa capacidad de innovación uno tiene que tener el tiempo necesario para buscar estrategias que no son las del día a día. No es buscar 2 o 3 proveedores alternativos y negociar, porque seguramente no existen. Y en este plano es necesario encontrar una estrategia muy diferenciadora a lo que tradicionalmente vengo haciendo, porque si no, seguramente el impacto y el resultado no lo voy a conseguir. Estrategias de cabeza, de inteligencia y mucho tiempo para desarrollarlas. Muy bien. Y la segunda consulta también para vos, José, es de Martín, y él nos dice, en tu experiencia, ¿cómo se está gestionando la compra programada? Si es que se está dando en MIPYMES y en pymes. Esto no ocurre ni en las grandes empresas. Nosotros muchas veces nos contratan en grandes empresas multinacionales, no puedo dar sus nombres, pero
La gestión es plenamente reactiva y principalmente no se están utilizando las soluciones digitales para facilitar este tipo de planificación, con lo cual hay dos componentes. Uno no tiene foco en la planificación de las compras, no dispone del tiempo para que la gestión no sea más reactiva, sino que haya anticipación a un montón de sucesos y acontecimientos que suceden en el área de compras. Y finalmente, no incorpora herramientas digitales que faciliten la toma de decisiones, con lo cual esto no ocurre solamente en pymes o micropymes o en una pyme que el dueño es el que está comprando, sino también pasa en las grandes empresas. Y esto es central. Yo no puedo aplicar muchas de las metodologías y conceptos si yo compro reactivamente sin saber que lo que me están requiriendo o lo que estoy comprando realmente es necesario en cantidad, en especificación y en tiempos, ¿no? Así que sí, es central y las tecnologías actuales de gestión facilitan mucho esta problemática. Perfecto. Y bueno, por último, para José Serra, igual los dos pueden obviamente complementar la respuesta, pero nos pregunta Marcos si es similar la negociación de compra entre una gran empresa frente a una pequeña o pyme. Bueno, en realidad lo que es la negociación, estilo, variantes de negociación son universales, por lo tanto yo diría sí, en términos generales sí. Después hay particularidades que son propias de la dimensión o la diferencia de dimensión entre esos dos ámbitos. Pero cuando yo recién hacía mención a los perfiles, etcétera, etcétera, son perfiles universales que aplican a cualquier tipo de negociación, inclusive cualquier tipo de relacionamiento, más allá de la negociación. Uh-huh. Y bueno, también Martín nos hace un comentario donde él nos cuenta que en Lean Manufacturing lo relativo a la actuación del ser humano repercute como el 8º despilfarro o el 7+1, donde se puede saber, estar informado, pero no querer, digamos, eso nos comenta Martín. Bueno, es el triángulo famoso de saber, querer y poder. En realidad, la combinación efectiva se da cuando los tres elementos están presentes, ¿no? Se sabe, se quiere y se puede. Buenísimo. Bueno, entonces hemos llegado, nos pasamos solo 5 minutos. Les agradecemos muchísimo este encuentro fascinante. También nos abrieron la puerta a temas que vamos a ver en los próximos encuentros como transformación digital. Así que va a ser una buena oportunidad para que nos volvamos a conectar todos el próximo jueves a las 11 para seguir potenciando la gestión PYME. Muchas gracias a ambos. Gracias, Victoria. Dejamos una encuesta de satisfacción donde si nos mandan les vamos a poder mandar la presentación. Les agradezco que nos ayuden a responderla, así mejoramos nuestra presentación en este camino. Muchas gracias por todo, gracias por el tiempo y la participación de todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias a todos.